Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Diana García. Bienvenidos a este programa llamado La Medicina de Dios, donde estamos todos los miércoles a las 8 trayendo enseñanzas de sanidad, de fe, bueno, diferentes enseñanzas de la palabra de Dios y cómo se recibe de Dios. Amén. Vamos para primero. Padre, te adoramos, te bendecimos, te entregamos este tiempo a ti, Espíritu de Dios. Saca de nuestro espíritu lo que las personas necesiten. Vamos a hablar hoy de sanidad, Señor, y tú eres el sanador. Así que te entregamos este tiempo a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, está Claudia conmigo y vamos a hablar de sanidad, el pacto de sanidad. Vamos a empezar con el viejo pacto, Amén. pero tenemos un mejor pacto con mejores promesas. Así es. ¿Quieres leer Éxodo 15, 26? Éxodo 15, 26 nos dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Wow, en este tiempo el Señor le da ordenanzas y diferentes leyes al pueblo de Israel y le está dando este pacto de sanidad, que es un pacto que empieza desde Moisés y sigue hacia nosotros. Amén. Pero Claudia, tenemos un mejor pacto en este Así nuevo es. pacto, pero vamos a tocar este pacto porque este pacto es importante porque el Señor nunca quería a nadie enfermo. Allí habían más de 1 billón de personas Así y no es. había ningún enfermo o pobre. Así es. Cuando ellos salieron desde el viejo pacto. Sí, desde que ellos salieron de Egipto, dice la escritura que salieron prósperos y sanos. No había ninguno débil. Ni un débil, ni un enfermo. Un milagro. Eso está en el Salmo 105, 37, si quieren buscarlo después, para que vean la perfecta voluntad del Señor para ti y para nosotros. Así es. Así que este pacto, que es de sanidad y salud divina, es condicional. Así que hay 4 condiciones. Lee tú las primeras 2 y yo leo las otras 2. Así es. En este pacto, las 4 condiciones que Dios exige, bueno, la primera dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, oídos, oír, poner atención a su voz, e hicieres lo recto delante de sus ojos. Ojos. Amén. Y dieres oído a sus mandamientos, y guarde todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que le tocó a los egipcios le iba a tocar a ellos, y a nosotros ninguna enfermedad de las que hay en el mundo nos toca a nosotros. Hay que traerla para hoy en día. Amén. Porque Él es Jehová Rafa. Esa palabra Rafa es uno de los nombres redentivos que luego los vamos a tocar del Señor, que significa tu médico divino, tu sanador. Tu sanador. Tu Amén. sanador. Y eso a través ahora del sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Es que nosotros recibimos salvación y sanidad. Y se cumplió, ya Él lo vivió, la profecía que fue dada, que ocurrió antes de la fundación del mundo, ya Jesús vino y la cumplió. Así que ya todo está hecho. Así es, así que la sanidad está disponible para ti, pero la fe tiene que estar presente. Bueno, la ley del reino de Dios es la ley de fe. Amén. La fe, ya Él te ha dado la medida de fe que tú necesitas para que tú hagas algo con esa medida. Tú tienes que desarrollar esa medida de fe y no dejarla como un granito de mostaza. Amén, así es. Así que vemos que la sanidad es Dios.
poderoso este Poderoso. pasaje, porque ahí Jesús se refirió después en Lucas diciendo, mirad cómo oís, y también en Mateo 13 habla de eso. De eso mismo, porque te está diciendo que tú debes poner atención a su palabra. Tienes y que oír con fe. La fe viene por el oír y oír, no lo que oíste el domingo, Así el es. que oyes todos los días. Tu nivel de fe nunca es igual, depende del tiempo que tú le des ese día a la palabra. Y el oír con fe es el oír para que con tu corazón puedas entender Claro. y tener la revelación. Lo que pasa es que no le damos la misma oportunidad a Dios que le damos a los médicos. No parece que tú estás en un médico 2 horas ¿sí? sentada. Y le dice, por ejemplo, te dice, te vas a tomar este antibiótico por 10 días. Y tú corres a la farmacia Sí. y esperas allí a que te den la prescripción. Y te lo tomas en la mañana y te lo tomas en la tarde y nada ocurre el primer día, No, ni el segundo, ni el tercero. No. Así, Puede pasar 20 días a que empiece a ver los así resultados. es. Y no le damos ese tiempo a Dios. Sí, porque a veces hay personas que creen que esto tiene que ser automático, si no, no funciona. No, no es automático. Si no oyes, no recibes sanidad. Amén. Es por el oír, oír. Jesús dijo tantas veces, mirad cómo oís. Yo tengo oídos, yo digo todo el día, yo tengo oídos que oyen la palabra de Dios. Yo lo digo cuando Así voy a es. leer esto. Amén, así es. Yo también. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que mirar es clavar la vista, estar expectante a recibir algo, es mirar con expectativa y con fe esa promesa, esa palabra que Dios te está diciendo, por cuya herida tú fuiste sanada. Amén. Yo fui sanada. Mirar también significa lo que hizo Sara, que consideró que solo podía depender de aquel que le prometió tener un hijo cuando tenía 90 años. Eso es algo tremendo. Impresionante. Así es. Mirar significa mirar atentamente hasta que estés sano. ¿Mirar qué? Mirar la palabra. No mirar mires la promesa. tu cuerpo, no mires las circunstancias, no mires el dolor, no te toques. Porque la sanidad viene de adentro hacia afuera. Mirar esto, la palabra de Dios, esto. Considerar la palabra, considerar la promesa, considerar y ver a Jesús, que es la palabra, el autor y La palabra consumador de la viva, fe. la palabra viva. Guárdalas en medio de tu corazón. En el único lugar que Satanás no puede robarte la palabra es en tu espíritu. Así es. Si lees, meditas y confiesas la palabra, estás guardando la palabra en tu corazón y es el lugar más seguro que tú tienes para guardarla ahí. Ahí. No permitas que el diablo te la robe. Así es. Porque así es. Yo le digo que esto ha transformado mi vida. Ha Bueno, cambiado. Yo he cambiado mi manera de ver la palabra, Así es. de leer la palabra, de meditar en la palabra. Con todo lo que hemos aprendido en estos años, ha sido algo tremendo, tremendo. La revelación que nos ha dado el Señor de la palabra y se la queremos pasar a ustedes. La importancia de la palabra de Dios. Esto es lo principal. Esto es Jesús. Él es la palabra. La palabra viva. La palabra viva. El método para obtener resultado, entonces vimos, oír atentamente la palabra, es el número 1. Número 2, la palabra no puede apartarse de tus ojos aunque te la sepas de memoria. Aunque sepas lo que Dios dice, tienes que leerla con tus ojos. Número 3, tienes que guardarla en tu corazón, donde nadie te la puede robar. Ahí estás sembrando esa semilla. Cuando ya has sembrado la semilla, esa raíz va a crecer y es por fe que tú vas a recibir. La palabra no puedes decirla de memoria porque es la mente y eso no es el espíritu. Amén. Y cuando la dices de memoria, no está entrando por los ojos. Claro, cuando yo estaba en la máquina de radiación, que no podía tener mi Biblia, usé la palabra que tenía yo en mi mente y funcionó porque no podía entrar con esto. Pero mientras tú estés en tu casa o en otro lugar y tengas la Biblia, tienes que buscarla aquí. Vamos a ver la historia de Ezequías. ¿Quieres leerlo? En Isaías 38, del 1 al 5, está la historia del rey Ezequías. Se enfermó de muerte
Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas, he aquí yo añado a tus días 15 años. Él clamó. Ezequías estaba a punto de morir. Y el profeta Isaías vino a decirle que preparara su casa porque iba a morir. Así es. Él hizo unas cuantas cosas, si te lees la historia de él, que le enseñó todas las posesiones al rey de Nabucodonosor. Le enseñó cosas que no tenía que haber enseñado y algunas veces no sabemos por qué ocurren estas cosas. Entonces Ezequías cree que todo era posible para Dios y él hizo lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Cuando tienes una enfermedad, un ataque de enfermedad a muerte, tienes que quitar todo de al lado tuyo y estar tú con Dios. Así es. Y la palabra, nada más. Eso es lo único que va a funcionar. Él no fue al profeta Isaías. No. Él se puso en contra de la pared y lloró. Claro, en este nuevo pacto no vamos a llorar, que ya la sanidad ha sido dada. Pero estamos hablando del viejo pacto. Sí, que el Espíritu Santo no permanecía y no había todavía cumplido esa promesa. Y él se humilló delante del Shaddai, del Dios Todopoderoso. Y eso le agradó a Dios, porque el corazón de Ezequías tenía una actitud correcta delante de Dios. Y obtuvo los resultados. Y también la escritura ahí cuando dice, él le recordó. O sea, él le recordó a Dios. Es como nosotros recordarle al Señor su promesa, su palabra y la fe. No, y los milagros que ha hecho antes. Entonces él le recordó al Señor cómo él había andado en su mayoría del tiempo recto delante del Señor. Y no fue eso, sino que tú les recuerdas al Señor los milagros que hizo contigo antes. Amén. Y te humillas. Cuando nos humillamos delante del Señor, eso funciona. Amén. Eso funciona. Así es. Así que gloria a Dios. Nunca pongas tus ojos en los síntomas, porque si haces eso, estás quitando tus ojos de la palabra de Dios y de Jesús. Amén. Y eso es difícil. Yo lo pasé. Sí, no es fácil. Así que vemos en la Biblia los 7 nombres redentivos de Jehová. Ok, estos nombres están solo en el viejo pacto. En el viejo pacto. Que tiene que ver con la redención del hombre. Sí, hay más nombres. Sí. Estos son los 7 que tienen que ver con nuestra redención. Que son diferentes manifestaciones de su grandeza, de su de lo poder, que él hizo, de lo en que nosotros, él hizo en nosotros y ha hecho por nosotros. Toca los primeros 3 y yo después sigo. Jehová Sama, el Dios que siempre está contigo. Jesús dijo, yo siempre estaré con vosotros, no los dejaré. Jehová Shalom, el Dios de paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Jesús nos dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Jehová Ra, el Señor es mi pastor. Él dio su vida por las ovejas a través de su sangre derramada en la cruz. Así Después que vemos a Jehová Jireh, el Señor proveerá. Dios Padre ofreció a Jesús como el sacrificio perfecto. Ahora el Señor provee todo lo que tú necesitas para tu redención completa. Tú has sido redimido de todo lo malo y te ha dado todo lo que se perdió en el jardín del Edén. Jehová Nisí, el Señor nuestra bandera, el que pelea nuestras batallas. Cristo triunfó sobre los principados, potestades y Satanás y nos dio victoria sobre todos los demonios. Jehová Sidneku, el Señor nuestra justicia, te ha justificado, te ha dado su justicia. Tú eres tan justo, tan justa como Dios. Y el último es Jehová Rafa, el que más me gusta. Nuestro médico divino, nuestro sanador. Ese sanador está dentro de ti. Amén. Y ese privilegio fue comprado por lo que Jesús hizo en la cruz.
¿Quieres leer Isaías? Isaías 53, 4 y 5. Esta es la visión que le dio el Señor a Isaías. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí vemos la redención completa del hombre. Se llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores. Él fue azotado, herido y abatido por Dios, de espíritu a espíritu. Wow. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Se llevó los pecados, las enfermedades, toda la maldición. El castigo de nuestra paz te dio paz para tu alma. Así que aquí vemos, Dios le dio al hombre justicia para su espíritu, paz para su alma y sanidad para su cuerpo. Redención completa. Él fue nuestro sustituto, El que tomó nuestro lugar. el que tomó nuestro lugar. Así que vemos que en el pacto de sanidad, el primer pacto tuvo que ver con nuestra redención. Jehová se reveló como nuestro médico divino, Jehová Rafa. Así que vemos que esto no es solo una promesa, sino una ordenanza. Igual que Jehová es nuestra paz, es nuestra justicia, es nuestro pastor, es nuestro gozo, y es el Dios que nunca nos abandona, que siempre nos provee. Es el que pelea nuestras batallas y es también nuestro sanador. ¡Wow! Eso es tremendo. Oh, tremendo. En todos los casos de enfermedad hay tres testigos. Primero, tienes la palabra de Dios, que dice, por cuya herida fuisteis ya sanado. Segundo, el dolor. Declara que la enfermedad no se ha ido del cuerpo y los síntomas todavía están en la persona. Y declara que la palabra no es la verdad, porque te habla el cuerpo. Los síntomas te hablan. Te hablan. Y la tercera eres tú, la persona que está pasando por la enfermedad, que declara, por cuya herida fui sanado, poniendo su testimonio de acuerdo a la palabra de Dios. A esto. No dándose por vencido, no importa los síntomas, aunque tenga dolor, esa persona declara que ha sido sanada, aunque los 5 sentidos le digan que lo dice. Claro, porque Lo contrario. el cuerpo habla. Así es. Pero Dios honra su palabra. Si te quedas ahí diciendo, gracias Señor que yo he recibido mi sanidad y te doy gracias que estoy sana. Por la mañana cuando te levantas y por la noche cuando te vas a acostar. Yo te digo a ti que Jesús dice, mi palabra nunca regresa vacía. Así es. Y así es. Por eso es que es importante recordar que no debes confesar lo que estás sintiendo, porque tus palabras tienen poder de vida o muerte. Dale a la palabra de Dios la fe y la obediencia a la palabra es lo que te va a dar la victoria. Pues así. Debemos caminar por fe, que caminar por fe es caminar de acuerdo a la palabra. Esos son los puntos que debes recordar de lo que hemos Claro. compartido y lo que vamos a seguir compartiendo. Pero cuando la persona es atacada con una enfermedad y tú estás haciendo esos puntos que hemos tocado, de leer la palabra, darle atención y todo lo que hemos hablado, tienes que recordar que tienes que mantenerte confesando la palabra y no confesando lo que sientes o lo que ves o tus emociones. Y cuidado con personas que vienen a robarte la semilla preguntándote cómo te sientes. Ay, no te ves tan bien. Te roban la semilla. No permitas eso. ¿Por cuál número va? Número 3. La mente que no es renovada por la palabra rechaza a Dios. Tienes que renovar tu entendimiento, tu mente. Romanos 12:1 lo dice. Porque solo así vas a poder creer con el corazón. Recuerda que cuando tú crees con el corazón, recibes la sanidad. Bueno, el 5. Empieza a establecer tu sanidad hoy, ahora mismo. Así es. Tienes que sacar de tu mente las dudas, las debilidades, Amén. incredulidad, temores, y no hables los problemas. Establece que tu cuerpo está fuerte para glorificar a Dios. Amén. Háblale a la montaña, a la enfermedad. Ordénale que se vaya
de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Habla las cosas que no son como si fuesen. Así es. Todos los días yo pongo mis manos aquí. Amén. Y empiezo a hablarle desde mi cerebro, mi mente, hasta la planta de los pies, Amén. a todas las partes de mi cuerpo. 7. La fe es creer a Dios sobre este mundo natural. Si eres un adulto espiritual, solo crees lo que la palabra dice. No importa lo que tu cuerpo diga. Y la última es, acuérdate que Dios no hace nada sin su palabra. Envió su palabra y te sanó. Amén. Así es. Así es, la palabra viva. Jesús, Él vino, Él pagó el precio para que tú y yo caminemos en salud divina y en victoria con una vida abundante. Ese Así es el es. deseo de Dios. Así es. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Gloria a Dios. Bueno, vamos a tocar impedimentos para Así recibir es, amén. la sanidad. Tienes que poner atención a esto y tomar notas. Así es. Porque hay Es personas muy que importante dicen, esto. no sé por qué no me sano. Sí. Y vamos a tocar algunos de los impedimentos y algunas tradiciones Sí, sí. para que sepas la importancia de saber lo que dice en esta palabra y recibirla para ti. Empieza, Claudia. Sí, porque a veces le damos más peso a lo que te dice tal vez tu mamá o un ser querido bien especial para ti, pero tenemos que darle peso a la de palabra. tradiciones, a lo mejor tu abuela. Sí, exacto. No sabemos. No sabemos. Así que algunas tradiciones que no son bíblicas, impedimentos para recibir tu sanidad son, número 1, hay personas o se dice que Dios es el autor de las enfermedades y que Él desea que algunos de sus hijos estén pasando por enfermedades por algún motivo. No, eso es completamente falso. Dios no es el autor de la enfermedad ni el dador de la enfermedad, sino tu sanador. Lo vimos, Amén. lo leímos en la Escritura. Es igual que tú como padre no quieres que tu hijo esté enfermo. Así es es. igual. Las enfermedades vinieron con la caída del hombre. La enfermedad vino al mundo por el pecado y empezó de ahí. Adán fue creado perfecto, sano, completo, un hombre espiritual, con comunión con el Señor, pero se separó de Dios por la desobediencia y el pecado trajo la muerte, consecuencia, enfermedades y muerte. Así que, número 2, Dios a veces obra su plan en nuestras vidas por medio de las enfermedades. Eso es falso. Estas son tradiciones Sí. que no tienes que aceptar. Así es. Estamos nombrando lo que no tienes que aceptar de lo que se dice por ahí, tradiciones o cosas que hablan las personas. Que a veces Dios obra su plan en tu vida por medio de una enfermedad. Eso es una mentira, sabiendo que el pecado y la enfermedad están en la misma categoría. Lo leímos en Isaías. El diablo. Así es. Jesús se llevó el pecado y la enfermedad. El enemigo es el que trae el pecado y la enfermedad. Así es. Bueno, Y déjame tocar toca el 3 y el 4. No es la voluntad de Dios sanar a todos los enfermos. Esto lo Amén. oigo yo constantemente. Oh, sí. Bueno, a lo mejor no es la voluntad de Dios que me sane a mí porque quiere enseñarme algo. Eso es mentira. Mateo 14, 35 y 36. Todos los que lo tocaron quedaron sanos. Lucas 6, 19. Y toda la gente procuraba tocarle, porque el poder salía de él y sanaba a todos. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que estamos viendo que la voluntad de Dios es Así que es, tú amén. recibas tu sanidad. 4. La oración por los enfermos y los que sufren debe siempre incluir la frase, si es la voluntad de Dios. No, ¿No? la voluntad de Dios la tenemos en la Así Biblia. es. Amén. Les he dicho que hay 101 promesas en la Biblia que te dice que la sanidad te pertenece, que la salud divina te pertenece. Búscalas. Así es. Toca las Sí, otras sí, porque hay cosas. personas que oran y dicen, Señor, si es tu voluntad que yo me sane. Esa oración no tiene funciona. fundación bíblica. Número 5, ignorancia en cuanto al poder sanador de la palabra de Dios. Ignorancia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice el Señor. Que no Así sepa la palabra. tenemos que no conocer las promesas de Dios, de sanidad y apropiarte de ellas.
La incredulidad de las personas que te rodean a veces impide que recibas tu sanidad, porque te están impidiendo que tú camines por fe. Jesús mismo no pudo hacer milagros, y lo ves en Marcos 6, 5 y 6, salvo que sanó a unos pocos, dice. 8. Estaba asombrado, sí. 8 fueron pocos los que empezaron ahí. Entonces, pocos fueron los que recibieron, porque él se asombró de la incredulidad que había en ese. Y solo recibieron de dolores y cosas pequeñas. No hubo ningún ciego ni paralítico allí que sanó en su pueblo. Así es. Y 6, un espíritu no perdonador es un impedimento para que tú recibas tu sanidad. En Marcos 11, 22 al 26 vemos la ley de fe. La ley de fe. Que Jesús, después que le habló a la higuera y sus discípulos le preguntaron y le dijeron, mira Señor, la higuera ya se marchitó desde la raíz. Y él dijo, tened fe en Dios. O la fe de Dios. Tened la fe de Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y ahí te dice que todo lo que tú pidas orando, cree que lo recibas y vendrá. Y lo tienes. Y cuando estéis orando, perdona. Perdona si tienes algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. El 7 es algo importante, quebrantamiento de las leyes naturales. Este cuerpo, Dios te lo dio para que el Espíritu Santo pueda vivir en él. Tú tienes que cuidar este cuerpo, tienes que comer las comidas correctas, tienes que hacer ejercicio, no puedes estar saliendo sin abrigar si hace frío, tienes que cuidar tu cuerpo. Muchas veces no cuidamos de nuestro cuerpo, comemos las comidas que le hacen daño al cuerpo, o no hacemos ejercicio. Entonces, eso, si no lo cuidas, no le eches la culpa a Dios. Tienes que entonces pedir misericordia, pedir perdón, para que entonces puedas recibir la sanidad que ya Él pagó. 8. Ignorar la voluntad de Dios, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Y la última es, no, quedan 2 más, tocarlas tú. Y es importante que cuando ignoramos la voluntad de Dios es cuando decimos, Señor, si es tu voluntad. No, tienes que saber que la voluntad de Dios es para ti, es sanidad. Mira, hay 8 diferentes tipos de oraciones. Y la oración que dice si es la voluntad de Dios es cuando la promesa no está aquí. Que necesitas mudarte, cambiar de trabajo o casarte, asegurarte que ese es el hombre correcto. Entonces tú oras, Señor, que sea tu voluntad, déjame saber, Él te va a dar paz en tu espíritu, Amén. Si es la voluntad de Él, pero eso no es para sanidad ni para prosperidad, ni todo lo que hay aquí que es prometido, tú no puedes decir si es tu voluntad, porque esta es la voluntad de Dios, esta. Amén, así es. Y 9 dice, vivir según la carne, Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Mira, muchas personas reciben su sanidad, pero después no actúan sobre su fe y no mantienen lo que ya Dios hizo. Tú lo puedes perder, la sanidad se pierde. Así es. Hay que porque hay un mantenerla. enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Y si la pierdes, después es más difícil recibirla otra Puede vez. venir hasta más fuerte. Sí, sí. Y lo último es, evita andar en contiendas. Porque dice la Escritura que si traes tu ofrenda al altar, en Mateo 5, 23, 24, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y reconcíliate con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque el traer la ofrenda sí es bueno, es necesario. Claro. Pero cuando dice y trae y presenta tu ofrenda es que la vas a presentar con una actitud de tu corazón limpio delante de Dios. Claro, claro. Es importante. Y vamos a ver algo de los milagros de sanidad. Sí, Quiere sí. tocar que es importante caminar por fe.
y es importante que nosotros entendamos que Jesús, en su ministerio que caminó aquí en la tierra, Él sanaba a todos los que venían a Él a oírle con fe, a oír su palabra, las enseñanzas que Él hacía. Bueno, lo bueno de los 19 testimonios de milagros de Jesús. Y yo tengo eso en una serie también, si a alguien le interesa, porque tú tienes que saber que los 19 testimonios de Jesús, 12 de ellos dice, tú recibes de acuerdo a tu fe. Amén. Los otros insinúan fe, o puede ser por el Espíritu Santo también, pero 12 de ellos el Señor dice, conforme a tu fe recibe, o recibe de acuerdo a tu fe, o mujer, has recibido de acuerdo a tu fe. Tu fe te ha sanado. Sí. Entonces, tú tienes que saber esto. Amén. Porque si no lo sabes, eres engañado. ¿Por qué no vamos a Mateo 8? Amén. En Mateo 8 vamos a ver nosotros, los pacientes, vamos a tocarlo brevemente porque no nos queda tanto tiempo, pero vamos a ver ahí, en Mateo 8, los pacientes de Jesús. Este es un capítulo que yo me lo leo a cada rato. Amén. Porque vemos aquí, Claudia, que Jesús bajó del monte, de predicar el sermón del monte, sí. Y primero se encuentra con un leproso. Este leproso, wow. Si buscas en Lucas, estaba lleno de lepra. Lucas era médico. Sí. Tenía lepra desde la cabeza a la parte de su pie, estaba a punto de morir. No, y él se arrodilló y le dijo a Jesús, si quieres, yo sé que puedes sanarme, pero no sé si quieres. Eso es lo que estábamos hablando ahora de la voluntad. Y Jesús se arrodilló con él, le puso la mano, que nadie había tocado a ese hombre por años, y le dijo, quiero ser sano, ser limpio. Amén. Pero yo estaba leyendo en Marcos, busca Marcos 1 y lee el 40, que te habla del leproso al 45. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Ahora sigue. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado. Así que él hubo hablado. Me dijo el Señor que tocara esto hoy. Amén. Al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Así que él hubo hablado. Tú tienes que hablarle a la situación. Amén. Eso me impactó hoy. Wow. Ese es el primer paciente aquí, después que Jesús bajó del sermón del monte, de dar esa enseñanza. Sí, así entonces él le dice que no le diga nada a nadie, pero el leproso lo dijo. Claro. Que fuera y diera la ofrenda, porque si te lees Levítico 13 y 14, están las instrucciones del leproso, lo que tenía que llevar. Amén. Después toca la próxima del centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Eso va con envió su palabra y te sanó. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, ve y como sea hecho. Solo habló, envió la palabra y el siervo fue sanado. Ahí él después ahora Jesús va a la casa de Pedro.
Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Si buscas en Lucas, dice que tenía una fiebre muy alta, estaba ya con convulsiones, porque Lucas era médico y lo explica mejor. Da más detalle. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Pero si vas a Lucas, dice que reprendió la fiebre, era un demonio. Así es. Era un demonio. Tuvo que reprender la fiebre para que la fiebre se fuera. ¿Y por qué la sanó? Y le servía, para servir a Jesús. Amén. El hermano, uno de los profetas, uno de los predicadores dijo que él una vez estaba en una línea poniéndole manos a las personas que le preguntaban, ¿por qué tú quieres que Jesús te sane? Y va esta muchacha jovencita que estaba enferma con una enfermedad y le dijo, ¿por qué tú quieres que Jesús te sane? Y ella dijo, para jugar tenis. Y no la sanó. Tuvo que meterse 2 semanas oyendo enseñanzas ahí para que a través de la fe recibiera la sanidad. Claro, porque no es que Jesús no quiso sanar, sino que ella no estaba preparada, su fe iba a perder. Y lo que quería era jugar tenis. No lo iba a mantener ni a servir al Señor. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Con la palabra Amén. echó fuera demonios y sanó a los enfermos. Así es. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahí vemos tremenda eso, promesa. Cumpliendo la esa profecía de de Isaías. Amén, amén. Amén. Vamos Tremendo. al 9. Wow. Ahí vamos a ver la del paralítico. Entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, la fe se puede ver. Amén. Le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero, si buscas en Lucas, Sí, en Lucas 5. En Lucas 5:17 te dice que el poder para sanar estaba allí. Sí. Y Vamos eso a leerlo es bien ahí. importante. Solo lee los primeros versículos. Sí, dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Mira, eso es bien importante. Claro, porque cuando la palabra de Dios está siendo enseñada como está siendo enseñada ahora, que tú estás oyendo palabra, estás recibiendo y tus oídos estén abiertos con fe oyendo esta palabra, el poder sanador de Dios está presente y está yendo y siendo transferido y enviado donde tú estás por la palabra Y de allí Dios. había multitudes. Así es. No Así podían que entrar en la casa. hay que oír con fe. Amén. Pero una persona recibió sanidad nada más. La El fe. leproso. El paralítico. La fe. Dice, porque él le dijo, tus pecados te son perdonados. Ya cuando recibimos al Señor, recibimos liberación de pecados y sanidad, porque Él se llevó las Lo enfermedades. que pasa es que esto todavía fue el viejo pacto. Claro, pero Él allí habló que le sanó, le liberó de pecado primero y después le dijo, porque dice que es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, digo al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y recibió sanidad. Recibió sanidad. Y los otros, nadie recibió sanidad. O sea que este hombre fue completo. Y la casa estaba llena, que no pudieron entrar ni por la puerta ni por las ventanas. Tuvieron que hacer un hueco en el techo y Wow. pasar al paralítico y ponerlo delante de Jesús. Así es. Vamos a la próxima. La hija de Jairo, en el versículo 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo,
mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Jairo Jairo cambió el ministerio de Jesús ese día. Wow. Porque Dice que lo paró. yo me imagino, Claudia, de que él le dijo a su mujer, solo queda una cosa que hacer, buscar a Amén. Jesús. Tú no dejas a tu hija que acaba de morir, a tu mujer ahí, para ir a buscar a alguien, si es que no tienes seguridad que esa persona Va a hacer algo. va a hacer algo. Y él había oído de Jesús. Este hombre era el líder de la sinagoga, no era, Sí. no era que seguía a Jesús, había oído hablar de él. Sí, así es. Y en camino se encuentra esta mujer, Así, otra persona que cambió el ministerio de Jesús ese día, lo paró. así es. Lee eso. Se encontró ahí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, confesaba, decía y decía, Constantemente. si tocare solamente su manto seré salva. La confesión, con fe, hasta que lo creyó en su espíritu y actuó su fe. Así fue. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Esa mujer actuó su fe. Ella era una mujer considerada inmunda. Esa mujer vivía sola todos esos años, hace 12 años. Nadie podía entrar en la casa porque si tocaba lo que ella había tocado quedaba inmundo. Así es. Nadie podía visitarla, ella no podía tocar a Jesús. Porque si ella tocaba a Jesús, ella pensaba que se iba a volver inmundo. Claro. Ella iba a tocar el borde del manto que era el talit. Ella pensó, yo voy a tocar esos, Y me voy. yo voy a tocar ese manto. Yo voy a tocar esos flecos, que ahí está el nombre. Y me voy y nadie se va a dar cuenta. Eso Claro. fue lo que pasó. Así es. Pero No, y Jairo conocía a esta mujer, sabía de que ella era una persona que padecía de ese flujo que de estaba sangre, que enferma, estaba enferma y pero que él no podía se- andar en la calle. Él no se atrevió a decir nada porque él estaba esperando un milagro él mismo. Así es. Pero si buscamos esta historia en Marcos, que no tenemos tiempo ahora, pero en Marcos, En Marcos dice, 5, sí, 21. en Marcos 5 te habla más de esta mujer, que esta mujer, yo me imagino tal de que se arrastró. Sí, porque estaba débil. 12 años con un flujo de sangre y no podía salir a la calle. Era rechazada, tenía que cuando salir gritar, soy inmunda para que nadie... En Levítico capítulo tocara. 15, si te interesa saber lo que sufrió esta mujer, léete ese capítulo de la persona que tenía un flujo de sangre. 12 años que nadie la podía visitar, que nadie podía entrar en su casa, porque si tocaba la puerta, que había que ella la había tocado, quedaba inmundo. quedaba inmundo todo hasta la noche. Y también habla en Lucas de que ella había gastado todo su dinero Todo su en dinero, médicos. todo. Y yo me imagino que dando el testimonio, y Jairo no habló, no se atrevió a decir nada, porque él habló lo que tenía que hablar y esperaba yo un milagro. Pero él estaba desesperado, mira esta mujer Claro. y mi hija. Pero cuando vinieron y le dijeron, que eso lo dice en Marcos, tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Jesús le dijo, no temas, solo cree. Para que No hables. hablara. Impresionante, impresionante. Es así. Así que el Señor habló las cosas que no son como si fuesen. Él habló diciendo, la niña no está muerta cuando le llevaron esa noticia, sino duerme. Y él cuando fue, también sacó personas que pudieran estar en incredulidad. Sacó todos los incrédulos que estaban llorando y allí diciendo, ay, 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 mi hija murió la niña. viendo la circunstancia y guiado por emociones. Solo dejó entrar los 3 íntimos de él, al padre y a la madre de la muchacha, y ahí la niña le habló a la situación y la niña se despertó y dijo, denle de comer. Así es. Por eso es importante, ¿verdad?, de que tú hayas anotado estos pasos que
se te han dicho, que hemos compartido aquí, de la importancia de cuando tú estés pasando por un ataque de enfermedad, qué es lo que tienes que hacer para recibir y mantener tu sanidad. Mantener tu sanidad y mantenerte en la palabra para que no venga el enemigo a robarte lo que ya el Señor te ha dado. Amén. A mí me gustan mucho los dos ciegos. Amén. En el 27, ¿quieres leerlo? Porque ahí te dice que estos ciegos estaban dando voces Así es. y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David, alabando al Señor, y nada ocurrió. Amén. Léelo. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Ve? ¿Creéis que puedo hacer esto? ¿Tienes fe de que lo puedo hacer? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a tu fe vas a recibir de Así Dios. es. Amén. Conforme a lo que tú estás creyendo, que sí, que Él es el sanador, que Él ya pagó por esa enfermedad, que te pertenece a la sanidad, entonces lo recibes. A lo mejor no lo ves inmediatamente, pero ya lo tienes. Después tienes que dar acción de gracias al Señor. Amén, gloria a Dios. Y algo impresionante ahí en el versículo 35, para que todos sepamos y entendamos que Jesús sanaba a todos, y que es su voluntad que tú y yo caminemos en salud divina. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús enseñaba, predicaba y después sanaba. Así es. Pero no sanaba si no enseñaba. Porque en la enseñanza que le estamos dando aquí nosotros, ustedes van a saber cómo recibir la sanidad, cómo mantenerla y con los impedimentos que hay para que las personas no reciban la sanidad. Así es, para que los evitemos y mantengamos nuestra fe fuerte. Una fe fuerte que echa fuera toda enfermedad que te pueda atacar. Porque no estamos exentos de ataques, pero sí tenemos que saber quiénes somos en Cristo, qué es lo que Dios dice acerca de la enfermedad y por qué es que nosotros tenemos que mantenernos en la palabra para así mantener lo que Dios ha hecho. Quiero leerles esto, Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Amén. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Amén. Te digo, sé sano hoy. Amén. Por el poder de Jesús de Nazaret, el ungido de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Recibe tu sanidad. Bueno, vamos a enviar la palabra. Claudia envía la palabra de sanidad. Amén. Y que la reciban por su fe. Amén. Padre, tu palabra dice que tú enviaste tu palabra y nos sanó y los libró de toda ruina. Padre, Gracias, tu palabra Señor. dice que tu palabra corre velozmente por toda la tierra, que no regresa a ti vacía, pero que hace lo que tú dices. Amén. Y es prosperada para lo que ha sido enviada. Así que estamos enviando esta palabra, tu palabra, Señor, tu palabra viva, que contiene la habilidad y el poder sanador para erradicar, para arrancar, para liberar, para sanar cualquier enfermedad, Sí, mi Dios. cualquier dolencia que esté siendo atacando a estas personas que están Recibe, oyendo. recibe, Así que recibe. ahora en el nombre de Jesús, recibe tu sanidad, recíbela por fe, por tu fe, recibe tu sanidad Y di, ahora. ya la tengo. Di, Es creo, mía. la recibo, la tengo, es mía y te doy gracias, Señor, porque ya soy sano. Por fe recibo mi sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, si tú nunca has recibido a Cristo, haz esta oración después de mí. Padre Celestial, Sí, Señor. vengo ante ti como pecador arrepentido.
Yo creo que Jesús es tu Hijo, que Él murió y resucitó, y esa sangre que Él derramó ahora me limpia de todo pecado y de todo mi pasado. Jesús resucitó de entre los muertos y yo ahora lo recibo como mi Señor, como mi Salvador personal y como mi Dios. Señor, por fe sé que has entrado en mi corazón y ahora eres mi Dios, mi Señor, mi Salvador y mi Sanador. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Si has hecho esta oración, te recomiendo que leas el Evangelio de Juan. Empieza poco a poco con versículos, 10 versículos al día, y pídele al Espíritu Santo que entró en tu espíritu, que te guíe y que te dé revelación de la palabra. Amén. Y ahora nos despedimos siempre con la palabra que dice: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, nunca pasará. Bendiciones a todos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.